Gracias. Sí, la idea es que si ustedes ponen dimensiones de los hábitos alimenticios, que está bien como lo han puesto así. Bueno, ya cuando desarrollen tienen que explicar ingesta de alimentos procesados, en qué consiste. ¿Verdad? Allí mismo, sin ponerlo acá, pueden poner entonces los indicadores. Ahora, ahí viene mucho de la cuestión, ya que entramos a la parte de medición. En los indicadores habría que ver realmente cómo el instrumento que van a utilizar al final. ¿Por qué? Porque en los indicadores... Vale. Pero vale, hoy vamos ya a la realidad del indicador. ¿Vale? Está bien como teoría. Vamos, espérenme, permítanme, quiero anotar el primero. ¿Cuál es el primer indicador que tienen ustedes? Consumo diario de comida procesada o rápida. Vale, permítanme. Vale, dejen de compartir. ¿Cuál es las posibles respuestas que tienen a esa, o qué ítems van a ocupar para medir consumo diario de comida rápida? ¿Por qué les digo esto? Porque el indicador consumo diario de comida rápida. Ajá, pero ¿cómo al final cuál es el indicador? O sea, si yo tengo que eso es una pregunta, o sea, ¿cuántas veces usted come diariamente comida rápida, por ejemplo? Si esa fuera la pregunta, o sea, mi indicador al final, ¿cuál va a ser? Va a ser o sea, mi indicador al final es ese, porque es como yo voy a medir, consumo, o sea, poniéndolo así, o sea, en concreto ya, ¿cómo lo voy a medir? Porcentaje de niños que consumen diariamente comida rápida. Porque al final eso es lo que va, consumo diario de comida rápida, sí, pero mi indicador es qué proporción de todos los niños a los cuales investigo, comen diariamente comida rápida. Entonces, la única forma de expresarlo es a través del porcentaje de niños que consumen comida rápida diariamente. Entonces, así se van formando los indicadores ya en la práctica, porque esto
El otro es un indicador que puede tener varios ítems. ¿Qué pasa, digamos, si este tuviera varios ítems? Entonces va a ser, a menos de que si yo tengo, ¿qué podría ser? Frecuencia de consumo de alimentos, creo que tiene varios ítems. Entonces ahí, por ejemplo, va a ser porcentaje de niños que todos los días comen verduras, porcentaje de niños que todos los días comen fruta. Porque ese es mi indicador al final. De todos los niños, solo el 10% come frutas diariamente. No sé si me entienden. Sí, se entiende. Vale, entonces, eso es lo que les quería explicar. Vale, entonces sigamos viendo el de ustedes. Entonces, eso se vuelve el indicador, ¿verdad? O sea, ponen ustedes la dimensión, entonces después de que explican en qué consiste la dimensión, y sus indicadores serán los siguientes: porcentaje de no sé qué, pues bueno, si es más de uno. Si es uno, está bien, con uno. Por ejemplo, condiciones ambientales. Si condiciones ambientales se refiere al donde toma sus tiempos de comida y todo eso. Ajá. Y sus indicadores son porcentaje de no sé qué, que lo hace de su familia, que lo hace de no sé dónde, tal. Entonces, para que les quede, porque eso ya es no, pero lo que están haciendo no es así. Esa es la dimensión y la dimensión no lleva porcentaje. La dimensión es más que el indicador. Entonces ahí no pueden haber porcentaje. O sea, según lo que le entiendo es que, aquí están nuestras dimensiones, ¿verdad? Sí, no, Son estas, no, son estas 4. esas son sus dimensiones, correcto. Ajá, estas 4. Y de estas 4 es que después vamos a ir hablando los indicadores. De cada uno, por ejemplo, en esta de alimentos procesados, ahí cuando abren esos Por ciento de test, niños que consumen comida rápida. Por ciento de exactamente, niños ahí que abren los consumen tal indicadores. cosa. Ajá. Ok, y eso iría también aquí como parte del índice. O solamente lo dejo. Lo dejo así. Sí, así de, ahí está Así. bien. Ok. Eso es nada más para que ustedes lo tengan claro. Sí, no lo mencionen ahí porque ustedes ya en el instrumento de medición. Solo voy a poner esto para que no se nos olvide. Sí. En el instrumento de medición ustedes van a, ¿cómo se llama? Ahí van a tener los ítems que son las preguntas. Y entonces la respuesta es, como indicador, ustedes lo que van a necesitar es ese porcentaje. Entonces, porque ese es al final lo que nos va a medir la dimensión y por tanto al final nos va a terminar midiendo la variable. Más o menos. Sí. Vaya, Sí. actividad física. Vamos a ver conceptos, dominios de la actividad física y comportamiento sedentario, tiempo libre, escuela, transporte. Recomendaciones, dimensiones. ¿Y dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, tienen que tener clara una situación. No todas las variables, acuérdense, tienen dimensión, ¿verdad? O sea, las que tienen dimensión es porque son variables complejas, abstractas. Y entonces yo tengo que fragmentarlas en partes para poderla medir. Entonces, si la variable no es tan complicada, bueno, tenemos el caso de la edad, el sexo, que no necesita ni siquiera realmente definición conceptual, pero sí indicador, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Puede ser una variable que estado civil, que
digamos, solo tiene indicadores, ¿verdad? No pasa por la etapa de dimensión porque no es una variable, digamos, sumamente abstracta y compleja como para que, digamos, yo necesite dimensiones para medirla. O sea, eso se lo digo nada más para que lo tengan en cuenta porque no quiere decir que toda variable lleva dimensiones. Ok. Es que sí teníamos esa duda porque como antes nuestras dimensiones pues eran tipo de actividad física, frecuencia, duración, intensidad y estos eran nuestros indicadores. Pero como tuvimos que cambiarlo porque como no era para niños y implementamos el PAC, o sea, estos dos, entonces por eso es que ya estos indicadores pues también tendríamos que quitarlos. E igual nos quedamos con la duda de cuáles serían nuestras dimensiones, si podrían seguir siendo las mismas, aunque en estas encuestas no lo clasifica de tal manera, ¿verdad? Sí, Pero entonces, exactamente. Entonces, quiere decir que ustedes, digamos, la actividad física, que es lo que tiene, realmente lo que tiene es indicadores, ¿verdad? Frecuencia. ¿Y qué es lo que yo con frecuencia lo que hago? Es una pregunta. Tengo un ítem y esa pregunta va a decir, hago más de 3 veces a la semana, más de 30 minutos por día. Entonces, realmente no es bueno, aquí está frecuencia, 3 veces a la semana, por ejemplo. 3 a 5 veces, por decir algún ejemplo. Duración, 30 minutos, menos de 30 o más. Intensidad, bueno, este es más difícil de medir, pero todas, digamos, realmente lo que existe son indicadores, ¿verdad? Prácticamente son indicadores, ¿verdad? entonces estos irían indicadores. Ahora, me queda, ¿por qué tipo de actividad física sería indicador? Es más como una dimensión, creo yo, que es una dimensión, No, ¿por qué? ¿o no? Yo le puedo preguntar qué tipo de actividad física realiza. Digamos que le diga, sí, que es bailarín, ¿verdad? Al final lo que interesa, porque puede ser muy bailarín, pero si no lo hace no lo hace entre 3 y 5 veces, ni que dure 30 minutos cada sesión. Bueno, la intensidad puede ser leve, moderada o intensa. Entonces, de nada me sirve, o sea, sí, yo soy bailarín o soy un aeróbico, pero no, lo que me va a decir realmente la actividad física, si tiene actividad física, es su frecuencia, su duración, su intensidad tengo mi duda, pero algunos que lo están midiendo por MET y entonces todas esas cuestiones, bueno, pero al final, si uno lo ve así pero bueno, depende del cuestionario que ustedes estén utilizando también, ¿verdad? Si él mide intensidad, tienen que dejarlo. Quiero ver, creo que por aquí lo tengo, pero es que no estoy segura. Le voy a dejar de compartir un momentito. Ujú. Esta sería la encuesta del PAC-C, que es el de 8 a 14 años.
¿De qué edad? ¿A qué edad es el PAC-C? Este es el de 8 a 14. Ya. ¿Ustedes niños de cuánto a cuánto van a tener? De 5 a 12. Mm, Es que como habíamos dicho de que íbamos a usar el pack C y el pack YC, creo, pero el problema del otro, el que es de 5 a 7 años, es de que la mayoría de documentos en los que lo encontramos está exiliado en inglés, pero creo que una de mis compañeras lo había encontrado, pero no estoy segura si lo tiene. vaya, Sí, aquí ese. lo tengo, estaba en una tesis. Mm, el problema que, ¿saben qué es lo que se da ahí? Que ustedes van a tener, no van a poder, ¿cómo se llama? Si aplican diferentes cuestionarios, es como que tuvieran dos muestras. Eso tiene de problema. Entonces, no van a poder decir realmente, concluir, no te van a decir, los niños de 5 a 7 años les pasé un instrumento y a los de 8 en adelante les pasé otro instrumento. Entonces tendrían que ser dos poblaciones. Y si son pocos niños, no van a tener datos para sacar nada. No podría ocuparse este mismo cuestionario para ambos. ¿Cómo? No podría ocuparse este mismo cuestionario para ambos grupos. O sea, Sí, para los porque niños no, de porque si 5 a... dice 8 a 14, por ejemplo, bueno, y lo tienen que adaptar, ¿verdad? Saltar a la coma, Sí, sería todo cambiarlo por algo eso, equivalente. patinar, jugar a juegos con el pilla, a ver qué Igual se es. puede buscar uno, como se llama aquí. Sí, ¿cómo se llama? Sí, lo veo un poco complicado por las cuestiones, esos ítems que tienen. Y a la población porque estamos hablando de los niños estos del espino. Ahí sí creo que aparece si juegan tenis y no sé qué, entonces. Y aparece cómo se evalúa esto. No, ahí no dice. Tendría que decir al final. Solo dice señala una. Supongo que es de marcar con una X en el espacio. Sí, pero al final usted tiene que tener una puntuación para concluir, ¿verdad? El otro sí lo dice, doctor. ¿Cuál El de otro? niños de 5 a 7 años, dice cómo evaluarlo y todo. Es mejor que utilicen ese, porque ustedes dicen que van a ser niños de 5 a 8. De 5 a 12. 5 a 12. Bueno. Sí, lo que pasa es que no me parece propicio porque aquí dice aeróbic, spinning, natación, bailar danza, badminton, o sea, rugby, o sea, no está muy, les va a costar mucho, ¿cómo se llama? Adaptarlo, y después tienen que hacer una prueba. El problema que tiene el otro doctor es que son 3 pruebas. Una que se le pasa a los papás, una a los alumnos y otra a ¿Cuál la otro? maestra, la de 5 a 7 años. Y Imagínate. si querés enseñárselo al doctor. Sí, muy Sí, deja de complicado. compartir. Yo ahí, en ese caso, revisen el de Chris Plus,
Incluso ese lo utilizan para niños hasta más grandes también. Y me parece más sencillo y más adaptable, porque incluso ese nada más, ¿cuántas horas pantalla dedica al día? Tanto. Eso mide en puntaje. ¿Cuánta actividad física hacer? Tanto. Y ahí ya sale. Porque al final todos estos test es la idea, porque es identificar, digamos, a personas con riesgo. O sea, mire, este grupo aparece que no hace actividad física, entonces aquí hay que meter un programa o hay que ver qué se hace. Porque al final, para eso existen ya, si queremos ir a lo específico, la cuestión de cuestiones de acelerómetro, hoy bueno, están los contadores de pasos, entonces que son medidas, digamos, más que se hacen a través de instrumentos, ¿verdad? No a través de lo que dice la persona. Entonces, entre lo que dice la persona y llegar a utilizar instrumentos para medir la actividad física, hay un buen trecho. Entonces, por eso es que esto nada más, digamos, como así, bueno, yo quiero captar y luego, si ya es específico, quiero saber sobre ese grupo, bueno, vamos a los instrumentos que miden pasos o los acelerómetros. En los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo diría usted que su hijo, bueno, esta es otra pregunta que les tenía yo, viendo también el de Chris Plus, ¿ustedes van a hacer las preguntas a las mamás o a los niños? Porque un niño de 5 años no le va a poder contestar muchas de las preguntas. Ahora, viene la cuestión, ¿verdad? Algunos de esos cuestionarios ustedes elaboran. Ustedes pueden llegar a entrevistar, bueno, de hecho, en Interciclo lo pudieran hacer, la verdad. Pueden llegar ustedes. El otro es que se los dejen si ustedes tienen mucho, están muy relacionados con las profesoras de ahí, puede ser que a través de la profesora, cuando lleguen las mamás a traerlos o algo así, obtengan los cuestionarios. Y entonces, que es todo lo que tienen que ver, es que tienen que ver el nivel socioeconómico de esos niños y por tanto de los padres. Entonces ahí, en la medida que son muy complicadas las preguntas, no le van a responder, entonces no sé, o le va a dar o nada le van a poner. Entonces, todo eso lo tiene que ver uno. Vamos a ver acá. Imagínense aquí, practicando deporte, danza. ¿Qué niño de eso paga danza? O sea, realmente, si son pobres, no tienen que pagar para ir acá, a menos que le tenga ahí en la escuela. No tenga en cuenta en esta pregunta el tiempo en la escuela como el recreo o educación. Imagínense sin eso, o sea, prácticamente que hizo en nada o menos de 10 minutos de actividad. O sea, no está tan mal la pregunta, está bastante bien, ¿verdad? Ahora, esto de, por ejemplo, el problema es que va nada o menos de 10 minutos, ¿verdad? Entre 11 y media hora, entre 31 y 59. O sea, son medidas que, si fueran para una persona adulta, pudiera ser que funcionaran un poco más, pero tengo mis dudas con respecto a la confiabilidad de la información que se recolecta. Y luego vamos a ver la 2. ¿Qué días y durante cuánto tiempo debió usted que su hijo ha jugado activamente en casa? Por ejemplo, bailando, corriendo, jugando a videojuegos activos como el Nintendo Wii o instalaciones de juegos interiores, una ludoteca, en una piscina de bolas, eso solo hay en los monedas del restaurante. Nada o menos, o sea, no sé. El problema que yo tengo acá es la confiabilidad. Todo eso tiene que ver uno del instrumento. ¿A quiénes le va a dirigir? Va a dirigirles el instrumento porque yo lo veo ya complicado. Tal vez nada es fácil, ¿no?
El problema es cuando yo llego entre 11 y 30 minutos. Imaginen, o sea, que yo tengo que estar como padre de familia entre 11 y 30 minutos viendo si juegan eso. Y luego entre 31 y 59 minutos. Esto ni... Sí, esto nada más en los, digamos, hoy con los teléfonos inteligentes sí se puede sacar porque el teléfono lo saca. Pero a un adulto ustedes le preguntan, definitivamente no les puede contestar esto. Porque vas a ver que ha hecho media hora, probablemente que sí. Pero entre 31 y 59 minutos, no sé. Analicen todo esto porque dependiendo del instrumento que ustedes utilicen, también así van a hacer la confiabilidad de los datos que obtengan. Porque la gente les puede contestar, yo voy a poner esto. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Bueno, nada más esa recomendación. Y a la hora de hacer la base teórica sería de poner tanto la encuesta como la validación de esa encuesta. En el donde está ya el instrumento, ustedes, digamos, ya pusieron ahí, vámonos a la base teórica, ya pusieron ahí, digamos, el instrumento con que lo van a medir en la operacionalización. Entonces ustedes, si ya lo pusieron en la operacionalización, tienen que hablar de ese instrumento cuando están en medición. Incluso pueden hablar de los instrumentos que hay y al final justificar por qué deciden tomar uno. Entonces, quiero ver si tengo acá este otro documento que he visto para compartirlo con ustedes. Quiero ver si lo encuentro porque... Doctor. Permítame que estoy buscando esto del instrumento porque aquí tengo...
Tengo uno que se llama el IPAC, Cuestionario Internacional de Actividad Física, pero lo que no sé es... bueno, la OMS lo recomienda para ocuparlo de 5 a 17 años. Fíjense que está interesante. Vamos a compartir. No, pero esto es la actividad física que recomienda para cada grupo. Y de ahí niveles según los criterios establecidos por el Cuestionario Internacional. Aquí está, por ejemplo, cuál es bajo, no realiza ninguna actividad física. Y aquí moderado, digamos, 3 o más días de actividad física vigorosa. Lo que pasa es que esto lleva la cuestión de los METs, que esto ya no aplica en los niños, ya no va con los METs. Pero no encuentro, es que estuve viendo ¿cómo se llama? Una revisión sistemática, entonces tenía, ¿cómo se llama? Mucha cuestión de cómo medir. Esperen, creo que voy a ver si aquí, no, este es el PAC-C. Ya la encontré. Es una tabla, este es el que les estaba diciendo yo de la revisión sistemática, donde pone todos los tests utilizados para valorar la actividad física en niños y en adolescentes. Que son, digamos, 14. Y aquí está, quiero ver si no me recuerdo. Si no me mal recuerdo, estos 12, 14, 12, 17, 13, 17. Esto es en lo que lo utilizaron, ¿no? O sea, en las muestras porque estos todos son estudios, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, del CRISP Plus tiene una RAW, que eso significa una correlación con el acelerómetro del 0,43, o sea, 43%. Con respecto a los otros que son más o menos para lo mismo, o sea, vemos que casi
casi que es el mejor, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, aquí está los IPAC y todas esas cuestiones también. Y, por ejemplo, el IPAC A es 0.20, bien bajo. IPAC A 0.34. Entonces, todo eso tiene que ver uno también para efectos de ver la confiabilidad, porque el acelerómetro es, como se llama, el estándar. Contra este que yo me voy a medir, lo que yo voy a hacer, este es el estándar, igual que un examen clínico, el estándar es, o sea, lo mejor que hay para medirlo es esto. Entonces, lo que más se acerca a él es, digámoslo, serían como los mejores instrumentos. Entonces, esto es para que ustedes lo tomen en cuenta también, ¿verdad? Ajá, ¿qué me decían por ahí? Y en la tesis que nos enseñó al principio, el cuestionario que ahí sale sí es para niños. Sí, ¿verdad? Sí, Sería sí. siempre niños de 5 a 12. Ujú. Ok. Y de Y hecho, bueno, yo saqué la página, he sacado perdón, esto estoy viendo, y ustedes, ¿no? Aquí un resumen de 4 a 14 años. Hay un estudio famoso en España, que es ENQUIL. Entonces, ha sido validado en agotar las ventajas. Y ustedes no tendrían que estar pasando 2 cuestionarios. Y en el mismo, se llama test rápido, sacan lo que es la parte alimenticia. Que aquí hay una cuestión, por ejemplo, en habría que ver, por ejemplo, lo de las dimensiones, ¿verdad? Porque aquí, bueno, es el mismo estudio ese que tiene el espacio ahí, ¿no? Habría que ver cómo lo tienen ellos, porque aquí están las muy preguntas, los ítems, ¿verdad? Y aquí está cómo se mide, ¿verdad? Sí, en tal pregunta sí es 0, pero el no es -1. Entonces acá está, al final, nivel nutricional muy bajo, nivel nutricional medio. Hábitos alimentarios es decir, que el test de CRISP Plus es tanto para los hábitos alimentarios como la actividad física. Y a la sí, hora de hacer en las bases teóricas, como va dividido, podríamos poner la encuesta de los hábitos alimenticios, de donde están los hábitos alimenticios, y la parte de la actividad física, donde va la actividad y física. es sumamente sencillo. Por ejemplo, ¿cuántas horas ve su hijo, digamos, en la televisión o juega videojuegos? Ah, es bien fácil. Ah, no, mire, ahí pasan horas y horas. Ya sabe usted. Pues. Y de actividad física, que no sea en la escuela, creo que es la misma historia. Va a jugar, corre, juegue con pelota, baila, salta, anda en bicicleta y cualquier otra que esté aquí, el etcétera, es para lo que nosotros vamos. Aquí ya es bien concreto, 0 horas, más o menos 1 hora, o sea, es más fácil de definir, de dar una respuesta también, eso de 31 a 59 minutos me parece bien complicado, incluso hasta para un adulto. Dice, por su parte, entre 6 a 8 para niños y 5 años. Sí, y hay también para niños, hay otra, hace una diferencia entre niños y niñas también. Y Aunque también, o sea, allí en el mismo estudio pone, da como los antecedentes investigativos en que se ha usado, porque no solo es un test rápido realmente que no solo es para niños, sino que también para adolescentes. Y ya vieron ahí en base al RAW que había de lo que es su relación o correlación con el acelerómetro, es de las más altas. O sea, y es tan sencillo, bueno, además de que es fácil de que le responda a la persona. Bueno, solo algunas cuestiones creo que va a haber que adaptarlo, pero casi no. Entonces, entonces uno siempre busca eso porque y al uh-huh. ya tener nuestra encuesta, no la podemos dejar así que dice su niño desayuna tal cosa, o sea, como que le estamos preguntando a un papá.
Y el cuestionario se lo pasaríamos a los niños. ¿Tendríamos que adaptarlo como preguntas para los niños o está bien dejarlas así? Lo que pasa que es la pregunta que les tengo, ¿no? Porque un niño de 5 años, bueno, sí le podrían preguntar, ¿verdad? ¿Desayunaste? ¿Has desayunado? Hoy, por ejemplo, desayunaste. Y ayer, o sea, porque un niño es más fácil que le pregunte ese día. Y ayer y en esta semana tal vez se ubica. Que un niño de 5 años ya se puede ubicar, sí. Entonces, se le puede preguntar esto, porque los padres van a responder de que sí, ¿verdad? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, ya todo esto, un lácteo, ya esto tienen que ustedes tropicalizarlo, ¿verdad? Tome crema, queso, todos los O días, o sea, esa como parte, estar supervisando al niño, para ¿cómo? como estar supervisando al niño para explicarle en caso el niño no entienda algo. Pero eso sí, le voy a dar una recomendación. Ustedes, si van a explicar todo esto, en el cuestionario tienen que poner la explicación para que si lo aplican diferentes entrevistadores, o además le puede suceder a uno que a un niño le pregunte de una forma y a otro niño de otra forma. Entonces sucede que uno termina tergiversando el cuestionario. Entonces lo que tiene que hacer uno es, si aquí dice, si un niño toma un segundo lácteo al día, entonces voy a ponerle acá en las palabras que se considera un segundo lácteo o cómo él voy a decir en qué palabras voy a preguntarlo, porque para ser uniforme al pasarlo, no que uno pregunte una cosa y el otro no, y todos en el momento estemos claros sobre esto. Claro, eso no lo van a hacer acá, eso lo vamos a hacer más adelante en la metodología, pero les lo digo para que lo vayan pensando. Ahorita solo van a poner el muy instrumento. Doctor, ¿y se lo podemos hacer como mamá más visual ese cuestionario a los niños? Sí, allí depende de la estrategia de ustedes. Esa es parte de las estrategias digamos, ustedes pueden hacer, por ejemplo, una presentación cabal, lo que dicen ustedes. Me parece muy buena idea. De hecho, ¿saben qué? Eso que usted me está haciendo, refiriendo, en algunas, para determinar, digamos, la dieta, utilizan ahora presentaciones para que en base a lo visual, del adulto se oriente más para la respuesta que va a dar. Entonces, en el caso de los niños es mucho mejor si lo hacen visual, definitivamente que sí. Ya esas son propias de las estrategias, pero todo eso cuando, claro, aquí no, pero lo van a tener que escribir más adelante en la metodología, que se va a pasar a un instrumento, pero, por ejemplo, en el procedimiento que hay que hacer ya para investigar, vamos a primero pedir autorización a la directora de la escuela, vamos a reunir a los niños, vamos a entrevistar cada día tantos, se va a hacer una presentación oral para el mejor entendimiento, donde todo eso se tiene que escribir, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita es nada más muy instrumento. Estamos entonces por Sí, allí. solo tengo una Sí, última duda. veamos, sigamos. Este, como este es el índice que nos había puesto usted, ¿verdad? Ujú, Este. ujú. Pero según este, no veo en qué parte va la operacionalización de las variables. O sea, la tablita. No, Esta esa tabla tablita. no va todavía. O Esa sea tabla que, va en metodología. o sea que esto no lo vamos a agregar en esta entrega que No, le vamos a dar. no, no. Solamente es como para darnos la guía para hacer las bases teóricas. Correcto, esa es, Ok. esa es. Igual el índice no iría ahí, solamente es como para servirnos de cómo va a La ir guía para cómo van estructurada. a ir, para que no se les quede algo, para Ok. tener organizado, esto es lo que vamos a desarrollar. Así Ok, es. ok, Ujú, ok. Entonces aquí solamente nos faltaría la introducción ujú. y La las bases otra es no teóricas. olviden las citas y las referencias. Sí, 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 Ujú. sí. Con respecto a las bases teóricas, a la hora de buscar esto, este, tenemos que ir redactando todos nosotros o podemos ir, o sea, solamente ir citando.
Porque, por ejemplo, o sea, digamos, En estado nutricional, algunas, sí, en creo que algunas sí la podemos pueden, explicar nosotros, ¿verdad? sí, Pero hay cosas como, exacto. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a parafrasear porque ya nos va quedando un mes para terminar esto y nos falta todavía un buen pedazo. ok. Entonces, en estas partes, con solamente ir citando, está bien. Sí, van a, digamos, cortar y pegar, pero que Ujú. quede, eso sí, coherente, ¿no? Que Ujú. corten y peguen y una cuestión, no, lo que Que no sigue. se No note que fue dividido, que no tengan sentido los párrafos, sino sí, que se exacto. correlacionen. Ok, Y lo que sí van a citar, sí, tienen que ok, citar. ok. Bueno. Pero ir citando, solamente ir poniendo el numerito o ir así como hicimos para el planteamiento, ¿no? ¿Verdad? No Sí, hacer sí, no, ustedes así lo eso, van a no. hacer en un documento aparte, ¿verdad? Así como hicieron el planteamiento, exacto. Pero ya a No. la hora de pasarlo, no me van a poner eso nada más para que ustedes, porque así es la forma como uno va haciendo corta el párrafo o las líneas y la cita, para no Entonces, perderse después de dónde lo sacó. Para eso ok. sirve eso. Pero ya Entonces, para el documento, no. ok. Entonces, a la entrega solamente ir citando es poner este numerito, ¿verdad? Exactamente, eso es Ok. citar. Ok. Gracias, doctor. Creo que es solamente eso. No sé si alguien más tiene una Bueno, pregunta. pues, ajá. Bueno, pues entonces espero que le funcione. Esa tesis que le digo yo está bastante bien. Vaya, tiene algunos errores, pero en la metodología, pero eso no lo va a ocupar usted. Va, pues, nos veremos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, ya doctor. saben. Ya Subir a la saben. grabación. Ah, sí es. Bueno, ahorita que